Buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí esta tarde de nuevo para tener estas charlas, coloquios que vamos teniendo y que son tan amenas, tan importantes y que tanto nos están ayudando. Bueno, pues yo simplemente voy a hacer una breve presentación. Tenemos a la doctora Irene Bretón, que es endocrina, es ahora mismo presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. De la Fundación, María Victoria. De la Fundación. Pero yo pediría que hiciese ella una breve presentación de ella misma para que nos explique un poquito por qué en lo que se dedica, qué es lo que le ha hecho trabajar con personas que viven de obesidad. ¿Qué es lo que le ha llevado a trabajar con este tipo de personas? Porque eso me parece a mí que dice mucho de la persona. Bueno, pues muchas gracias y además estoy encantada de estar aquí, de verdad, gracias a toda la asociación y a ti en particular. Bueno, como has dicho, me llamo Irene Bretón, soy endocrino hace más de 30 años, hice la residencia en el Hospital Gregorio Marañón. Allí trabajé con el doctor Moreno, que era una de las personas pues, que más ha impulsado el estudio y el tratamiento y el ayudar a las personas con obesidad en España, que ya no está con nosotros, pero que fue mi maestro en la obesidad. Y yo empecé a interesarme por la obesidad pues, desde el primer momento que empecé a estudiar la especialidad. Me parecía algo que era muy desconocido para la mayor parte de los médicos, que tenía unos mecanismos. Los endocrinos somos muy de intentar averiguar el porqué de las cosas, y otras enfermedades eran más fáciles, pero a mí la obesidad me parecía y me sigue pareciendo muy difícil de entender, y la verdad es que me he dedicado durante todos estos años a estudiar mucho la obesidad. Luego tuve la oportunidad, después de terminar la residencia en el Hospital Gregorio Marañón, quedarme a trabajar, y trabajo en este hospital desde entonces en la unidad de nutrición. Y en la unidad de nutrición pues me he seguido dedicando mucho a tratar personas con obesidad, con cirugía bariátrica, también tratar personas con obesidad y otras enfermedades. Me comentan mis compañeros, una enfermedad del hígado y además obesidad, una enfermedad tal y además obesidad. Luego he colaborado mucho con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, formo parte del área de nutrición y del grupo de trabajo, que tiene un grupo de trabajo específico de obesidad, y allí hemos trabajado en muchas acciones del Día Nacional de las Personas con Obesidad. Tuve la oportunidad de ser la presidenta de la sociedad hasta el año 2020 y ahora soy la presidenta de la Fundación. Entonces la Fundación también se dedica más a acciones dedicadas a ciudadanía, asociaciones de pacientes, y es otro de los motivos por los que me alegro mucho de estar aquí, claro. Bueno, pues nosotros también nos alegramos y vamos a aprovechar de ello. Bueno, pues yo empezaría preguntando, pues, una pregunta muy simple que puede sonar muy repetitiva, pero que queremos que nos lo explique bien. ¿Qué es la obesidad? Mira, la obesidad que siempre se habla, y las definiciones, incluso la que da la OMS, es un exceso que se relaciona el peso con la talla, el índice de masa corporal, un aumento del peso con respecto a la talla. Eso realmente no es así. La obesidad es un aumento de la grasa del cuerpo, de la grasa corporal, y que además hace que esa grasa funcione de manera diferente. El tejido adiposo, la grasa del cuerpo, tiene muchas funciones. Es un almacén de energía que nos sirve para sobrevivir y nos ha servido como especie pues en los momentos en los que había pues, que no teníamos acceso a los alimentos. Es un almacén de energía, pero además tiene muchas funciones metabólicas. Entonces, en las personas con obesidad, además de tener un aumento de la grasa, esta grasa funciona peor. Es una grasa que está inflamada y produce una serie de sustancias que hacen que se altere el metabolismo en su conjunto. La mayor parte de las personas también tienen aumento de peso, pero podemos tener personas con un peso casi normal que, sin embargo, tengan, por diferentes motivos, aumento de la grasa, y que esta grasa no esté funcionando bien, que también tendrían obesidad. Bien. Bueno, y ahora yo, después de oír esto, me preguntaría, ¿quién tiene obesidad? Porque, ¿cómo se diagnostica esto? ¿Sabes? Porque Bueno, nos encontramos, ¿cómo? ¿Qué métodos? ¿Cómo se evalúa? ¿De qué manera? Para hacer un diagnóstico de obesidad, que también te diré que la obesidad es una enfermedad visible e invisible a la vez.
No sé si, o sea, visible porque todo el mundo habla, pero al mismo tiempo invisible porque ni aparece a veces en los informes clínicos, ni se considera muchas veces para los tratamientos y siempre queda en un segundo plano. O sea, por eso te digo que es visible e invisible a la vez. La manera que indica la más sencilla de diagnosticar la obesidad, porque luego otras maneras requieren pues, aparataje que no está disponible en todos los medios, es evaluar mediante una fórmula que es el índice de masa corporal la relación entre el peso y la talla, que es el peso partido por la talla al cuadrado. Esto en general se relaciona con la cantidad de tejido adiposo de grasa que tiene una persona. Es decir, a más peso en relación con la talla, más cantidad, pero no siempre es así. Hay personas que, por ejemplo, son muy musculosas, a lo mejor personas que hacen mucho ejercicio, de determinados ejercicios, que pueden tener exceso de peso, pero que no tengan exceso de grasa. Pero en general la forma de diagnosticarlo, para poderlo poner en un informe clínico, que además de tener diabetes, hipertensión, pues tenemos obesidad como muchas veces la causa de los otros problemas, se suele diagnosticar con la relación entre el peso y la talla. Cuando queremos evaluar, un poco en respuesta a lo que me preguntabas, a una persona que nos consulta por obesidad o que nos consulta por otro motivo y que vemos que tiene este problema, pues lo que hago yo en la consulta es ver, primero, qué causas puede haber. Porque hay veces que hay causas muy concretas de que la persona puede tener un mayor riesgo de ganancia de peso. Y también buscamos factores que, sin ser la causa, son factores que pueden hacer que no se consiga el objetivo que uno quiere en cuanto a la pérdida de peso, factores que contribuyen a que el proceso se perpetúe y no se responda bien. Y luego también evaluamos las consecuencias o complicaciones. Y esas consultas, pues en general, muchas veces, llevan un tiempo del que, por desgracia, no tenemos en las consultas habituales. Yo me considero afortunada porque muchas veces organizo lo que sea para poder tener este tiempo, pero es verdad que hay veces que no tenemos el tiempo necesario para hacer una correcta evaluación de las personas que consultan por obesidad. Claro, es que te lo, te lo planteas porque tú vas al médico y normalmente a ti no te dicen, tú vas y te diagnostican de esta enfermedad, de tal enfermedad, pero yo no conozco que te diagnostiquen, tiene usted obesidad. Es muy difícil. Es cierto, pero por eso te digo que es visible e invisible. Y hay veces que tú le preguntas a alguien, ¿usted qué enfermedades tiene? Te dice, ninguna. O yo tengo tensión alta, diabetes, tal, pero no te dicen que tienen obesidad. Tienen obesidad. Que es realmente... Estoy diagnosticada de obesidad. ¿No? Claro. Mira, te digo que en la clasificación, aquí hemos tenido muchas discusiones, incluso que si la obesidad se debe considerar una enfermedad o no. No es que se deba considerar, es que es una enfermedad. Es más, la clasificación internacional de enfermedades, con el CIE 10 y el CIE 11 que están en construcción ahora, que es la clasificación internacional de enfermedades en sus siglas en castellano, en español, pues es que tiene su numerito, tiene su hueco en la clasificación internacional de enfermedades. Es más, es que en las causas de incapacidad está la obesidad con su número también. O sea, es que lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos. Nos pasa también con la desnutrición, que hay personas que están desnutridas y tampoco les diagnosticamos y no se les da este diagnóstico. Eso es lo que queremos ir dejando claro en estas, que vaya sonando que es una enfermedad diagnosticada. Y una enfermedad que además tiene un tratamiento, y tiene un tratamiento que mejora muchas cosas. Y el tratamiento no consiste en llegar al peso ideal, ni muchísimo menos. Y ahora yo diría, ¿por qué unas personas tienen más tendencia que otras a ganar peso? ¿Existen distintas obesidades? Sí, unas más graves, otras menos. Aquí son dos preguntas distintas. Mira, primero, ¿existen diferentes tipos de obesidad? Sí, claro que sí. Porque depende sobre todo de si hay una causa, y de hecho se puede clasificar por la magnitud, por el peso, el exceso de grasa que uno tiene, el exceso de peso, y ahí el índice de masa corporal vamos de 5 en 5, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o se puede diagnosticar también por los estadios, que es decir, yo tengo este exceso de peso, obesidad grado 1, pero no tengo nada más. O tengo el mismo grado de obesidad, pero tengo complicaciones. Claro, no es el mismo tipo de obesidad. Y eso también depende de dónde esté localizado el tejido adiposo. Hay personas que son así, pues tienen un tejido adiposo que podemos decir que se expande con facilidad. A ver si soy capaz de explicar esto. O sea, tú tienes luego hablamos un poquito de balance energético, que eso quiero también que quede bastante claro.
Pero una persona pues empieza a tener, pues bueno, está recibiendo más calorías de las que su cuerpo gasta. Luego veremos por qué se gasta, por qué se ingiere más, por qué. Pero bueno, el caso es que está en un balance positivo, como quien tiene una cuenta corriente en balance positivo. Entonces, hay personas que este tejido adiposo lo acumulan en áreas que no son demasiado peligrosas. Desde el punto de vista estético a uno le puede gustar o no, pero no son especialmente peligrosas. En los muslos, en la zona glútea, bueno, pues allí se puede acumular tejido adiposo y grasa y que uno pues, se pueda sentir incómodo, le puedan doler las rodillas. No quiere decir eso que no produzca problemas, claro que los produce, pero no produce problemas metabólicos, ni diabetes, ni otros problemas. Cuando estas personas tienen más facilidad para que con grados menores de obesidad la grasa se localice en lugares donde habitualmente no está, por ejemplo el hígado, por ejemplo el páncreas, esta grasa que llamamos ectópica, que está donde habitualmente no está, es la que realmente produce más problemas. Y por eso, pues eso, hay personas que tienen diferentes tipos de obesidad. Obesidad que está más localizada en la zona glúteo-femoral, que es una obesidad que puede producir problemas, pero que no suele producir tantos problemas metabólicos, salvo ya en casos más importantes. Y otras personas que el exceso de grasa tiende a acumularse allí donde habitualmente no hay grasa, por ejemplo, dentro del abdomen, rodeando el intestino, rodeando el riñón, dentro del hígado. Entonces, inflama los órganos. Y eso tiene unas grandes consecuencias. Mira, ahora que ya los virus están bastante más controlados, estamos viendo que la obesidad en nuestro medio, en mi hospital, en el Gregorio Marañón, es una de las causas más importantes de enfermedades del hígado, incluso de personas que requieren trasplante del hígado. Pues estamos viendo que una de las causas más importantes, aparte del alcohol, es la propia obesidad. Y luego ya la segunda pregunta, que ya tiene bastante más cosas, ¿no? Es, ¿somos todos iguales? ¿Por qué unas personas ganan más peso? Por supuesto que no somos todos iguales. Ya desde el momento en que nacemos, luego si quieres hablamos, en el útero materno no todos somos iguales y no ocurre lo mismo a nuestro alrededor en el útero materno, nos estamos programando nuestro metabolismo y luego los genes tampoco son los mismos. Sí te diré que hay algunas personas, muy pocas, pocas en general, que tienen un gen, uno, que es el que les hace tener una tendencia extraordinaria a tener obesidad. Y eso es cada vez vamos descubriendo más, pero las personas que tienen un único gen, como quien tiene el gen pues, de tener los ojos de un color o tener la piel albinismo o tener bueno, el grupo sanguíneo, que se derivan fundamentalmente de un gen, son muy poquitas. Estas personas van a tener obesidad desde la primera infancia, van a tener en general una dificultad para controlar lo que comen desde la primera infancia, sobre todo no tanto porque tengan más hambre, sino porque no controlan bien la saciedad. Es decir, ante una sensación de hambre, pues les hace falta más alimento para encontrarse saciados. Es como si ante la sed, en lugar de saciarse, si quitase la sed con un vaso de agua, tuvieran que tomarse 8. Pues esto pasa con estas personas que tienen un único gen. Estas personas casi en cualquier entorno van a tener obesidad. En cambio, la mayor parte de las personas que tienen causas genéticas de obesidad lo que tienen es una mayor predisposición. Es decir, que ante un mismo ambiente a ellos les hace un efecto peor. Yo lo comparo a veces con el sol. El sol es igual para todos, pero vamos a la playa, unos se ponen morenos y otros se queman. Y el sol es igual para todos. ¿Por qué? Esto va en familias, como sabemos, ¿no? Entonces, es bueno saberlo, ¿no? Que no somos todos iguales. Bueno, pues yo ahora en este momento daría pie por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahora es el momento de que podamos aquí a la doctora asaltarla Yo encantada. y hacerle alguna pregunta. Libremente, si alguien se siente o tiene. Buenas tardes, Sí. Irene y Victoria. Yo la pregunta que tengo para la doctora Victoria ¿Sí? es un poco esta parte que nos comentaban sobre el diagnóstico. ¿En qué momento puedo yo saber con mi médico que el diagnóstico que tengo es obesidad o es una consecuencia en la que me debe de tratar? ¿Qué herramientas tengo yo como persona que vive con obesidad para tratar de llegar a este momento en el que yo entiendo y mi proveedor de salud entiende que tengo una enfermedad crónica no transmitible que se llama obesidad? Espero que fuera claro, doctora.
Victoria, ¿contestas tú? ¿Contesto yo lo que tú me digas? Conteste, ¿no? Bueno, pues mira, la forma más sencilla, la que nos indica la OMS, es la relación del peso con la talla. Luego es verdad que hay matices y que podríamos utilizar técnicas de composición corporal para ver la cantidad de grasa, pero cuando el peso partido por la talla al cuadrado, el peso en kilos partido por la talla al cuadrado, hay calculadoras en la mayor parte de las sociedades científicas para calcular que es el índice de masa corporal. Cuando está por encima de 30, ahí podemos decir que hay obesidad. Y desde luego la clasificación general de enfermedades así lo reconoce, y cualquier persona que tenga esa relación del peso con la talla, en sus informes clínicos debe poner que tiene obesidad. Luego ya veremos matices, si tiene un mayor riesgo de unas enfermedades, mayor riesgo de otras, pero según la clasificación de las enfermedades, cuando tenemos índice de masa corporal por encima de 30, ahí tenemos obesidad. ¿Te ha quedado aclarado, Morgan? Sí, muchísimas gracias, Victoria y Irene. Si nadie más tiene otra pregunta, Carmen, Diana, yo puedo hacer otra, si les parece. ¿Tienes, Diana? Yo no. Por ahora es todo claro. Gracias. Sí, Morgan. Fantástico. Y entonces, Irene, para entender un poco, porque te cuento, yo soy mexicano, entonces todo el sistema europeo es interesante y nuevo para mí. Una vez que yo tengo mis 30, yo estoy arriba del equiparado a este cálculo del índice de masa corporal. Una vez que bajo de ese 30, ¿ya no tengo obesidad? Bueno, no tienes obesidad según lo que indica la OMS, pero realmente la obesidad es un exceso de grasa. Entonces, lo que pasa es que todavía no tenemos puntos de corte para diagnosticar la obesidad en relación con la grasa y con el peso. Entonces, una vez que no tienes, que estás por debajo de 30, podrías tener obesidad si tienes un exceso de grasa, pero no tenemos un punto de corte claro que nos permita el diagnóstico. Entonces, por el momento, nos tenemos que basar en el índice de masa corporal. Tendrías un sobrepeso, pero podrías tener un exceso de masa grasa. Lo que pasa es que no está bien establecido cuál es el punto de corte de exceso de grasa corporal. Y entonces, Irene, ¿qué puedo hacer yo como paciente si yo entiendo obesidad con lo que nos explicas tú y nos explican los expertos como enfermedad crónica, pero ya no clasifico en este punto de corte que creó la OMS? ¿Qué podrían hacer el tipo de acciones que una persona con obesidad puede hacer? Bueno, a ver, pero a lo mejor no tienes obesidad, pero tienes sobrepeso. Entonces, el exceso de peso también tiene riesgos y la obesidad es una enfermedad crónica, como bien dices. Otra cosa es que ahora, en este momento, no tengas un peso excesivo. Pero otro de los puntos de que hay que mirar es que hay personas que, aunque no tengan un exceso de peso en relación del peso y la talla, o sea que el índice de masa corporal no sea superior a 30, sin embargo, sí pueden tener grasa localizada en lugares donde no debe estar. Y eso lo evaluamos de una manera muy sencilla con la circunferencia de la cintura. Entonces, esos dos parámetros son muy importantes. O sea, tanto la relación del peso y la talla como la circunferencia de la cintura. Eso lo vais a ver muy rápidamente. Hay personas que tumbadas, por ejemplo, pues podemos ver que la grasa está, bueno, como distribuida de alguna manera. En cambio, hay personas que cuando están tumbadas les queda el abdomen como prominente, como si estuvieran embarazados todos, ¿no? Y eso es porque la grasa está localizada dentro del abdomen. Entonces, hay un parámetro que es la circunferencia de la cintura, que el punto de corte en varones son 102 centímetros y en mujeres son 88. Luego esto también cambia con diferentes razas, los asiáticos. Las personas asiáticas, por ejemplo, tienen unos puntos de corte inferiores, pero en general 102 y 88. Si tú tienes un peso que en relación con la talla no supera índice de masa corporal de 30, pero lo tienes localizado en la cintura, eso te supone un riesgo. Y de hecho, por ejemplo, los medicamentos se pueden utilizar en estas circunstancias, aunque no tengas obesidad. Si tú tienes un índice de masa corporal, por ejemplo, por encima de 27 y tienes factores de riesgo, se pueden utilizar tratamientos como los medicamentos para la obesidad. Y cuando hablamos de medicamentos, déjame reestructurar mi pregunta, doctora. A ver. Es que yo me pierdo en esta parte que creo que queda claro para todos los profesionales de la salud.
que aunque no tengo, sí tengo, porque estoy en sobrepeso, pero como la clasificación objetiva cambia, yo no sé cómo explicarle a mi médico general que sigo cayendo en la clasificación de enfermedad crónica que necesita un tratamiento y que debería de tener acceso a este medicamento. Porque según la clasificación y la indicación que tiene la etiqueta, ya no califico para la etiqueta. Y si él no entiende obesidad como la entiende usted, entonces él dice, pues no, ya llegaste a tu peso, si vuelves a subir, te vuelvo a poner en el medicamento. Es cierto que hay diversidad de criterios. O sea, la OMS lo tiene muy claro, pero otras sociedades pues señalan que con sobrepeso, es decir, allá le llaman casi obesidad, índice de masa corporal entre 25 y 30, pero que tiene complicaciones, que tiene la grasa localizada donde no tiene que estar o tiene alguna complicación metabólica, eso ya es una indicación para poder utilizar medicamentos, para corregir esta situación. Y de hecho, en la ficha técnica del medicamento, aquí viene muy claro, en la ficha técnica de los medicamentos se pueden utilizar índice de masa corporal por encima de 30 o bien de 27 cuando hay alguna complicación relacionada con el exceso de peso. Interesante. Cambiando de tema, doctora, y aprovechando, Victoria, si quieres que yo le pregunte, ¿tenía algunas sugerencias para nosotros como personas con obesidad? ¿Qué podemos hacer para sensibilizar a nuestros proveedores de salud y a la sociedad en general sobre todos estos temas que nos menciona? Bueno, yo creo que estamos todos haciendo, ¿no? Y también las asociaciones de pacientes, de hablar de la importancia de las complicaciones de la obesidad. Cada año hacemos un Día Nacional de las Personas con Obesidad, que lo hacemos a medias entre la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. La verdad es que yo llevo participando muchos años y es muy interesante, cada año se elige un lema. Un año fue La obesidad nunca duerme, que hablaba de la importancia del sueño, de que las personas con obesidad tienen un sueño de baja calidad y al mismo tiempo las personas que no duermen, como los niños que duermen poco, tienen más riesgo de desarrollar obesidad. Otro año fue Di no al obestrés. Y este año, por ejemplo, se va a hablar de también algún tema relacionado con algunas complicaciones de la obesidad. Hemos hablado de obesidad y cáncer. Y todo esto nos sirve para concienciar a todos los profesionales sanitarios. Por ejemplo, cada año invitamos a los médicos que tienen que ver con el proceso del que estamos hablando. Por ejemplo, el año que hablamos de obesidad y cáncer, que se sabe que los tumores tienen muchísimo que ver con la obesidad y que tratamientos como la cirugía bariátrica también disminuyen el riesgo de cáncer y que las personas que han tenido un tumor y que tienen obesidad van a ir las cosas mejor si consiguen controlar su peso. No quiere decir llegar al peso ideal, no, sino tener un peso razonable. Pues ese día invitamos a los oncólogos y los oncólogos participaron con nosotros de este día. O sea, quiero decir que también intentamos, a los que nos gusta la obesidad y tratar personas que tienen este problema, pues concienciar al resto de nuestros colegas para que reconozcan la importancia. Claro. Y nosotros, como no prestadores, como personas que viven la obesidad, ¿hay algo que pudiera compartir con nosotros que piensa usted que pudiéramos hacer como para visibilizar este esfuerzo que se está haciendo? Yo creo que es muy importante también que hagáis alianzas con otras asociaciones de pacientes. Yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay asociaciones de pacientes que están centradas en una enfermedad que tiene que ver claramente con la obesidad. Entonces tendríais que, en mi opinión, una acción que podríais hacer como asociación es identificar otro tipo de asociaciones de pacientes que tengan que ver que atiendan una enfermedad o que se ocupen de una enfermedad que empeore con la obesidad, aunque no sea causa de obesidad, aunque no sea la obesidad su causa inicial, pero que claramente empeore con la obesidad. Y así seréis un grupo mucho más grande. Yo creo que es una cosa muy importante. Sí, sí, está entre nuestras prioridades. Yo ya no tengo más preguntas. Gracias, Victoria. No, Perdón yo por creo tantas que preguntas. seguimos, no, que va, todo es para provecho. Estupendo. Bueno, pues yo creo que seguimos porque tenemos ahora una pregunta que yo creo que es bastante importante. Como hemos dicho que no todos los pacientes de obesidad son iguales, a mí me gustaría mucho que nos explicase los pacientes, por ejemplo, los pacientes pluripatológicos que van al médico, ¿cómo tratan a estos pacientes? Porque, bueno, van Eso a... es
obesidad, pero tienen... Has hecho una pregunta muy, muy importante, porque muchas veces nos vienen a la consulta o van a la consulta de otros médicos personas que tienen otras enfermedades relacionadas con la obesidad o no, porque prácticamente todas las enfermedades, todas, y cuando digo todas, empeoran con la obesidad. Prácticamente todas las enfermedades que existen, prácticamente todas ellas pueden empeorar con la obesidad. Y eso es muy importante. Entonces, hay personas que tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, una enfermedad del riñón, una enfermedad del hígado, alguna enfermedad neurológica, enfermedades pulmonares. Entonces, estas enfermedades condicionan una mayor resistencia a la pérdida de peso y además condicionan algo que yo considero muy importante. Y permíteme que utilice algún tecnicismo que creo que son palabras que debemos empezar a conocer. Hay una forma de obesidad que se llama obesidad sarcopénica y es una forma que debemos conocer. Es una obesidad en la que coexiste el exceso de grasa con el descenso de la masa muscular. Entonces son personas que se encuentran cansadas, que por su enfermedad pues tienen tratamientos, han tenido cirugías, a lo mejor quimioterapias, tratamientos muy variados, que la propia enfermedad es una enfermedad inflamatoria que les debilita. Entonces, esta debilidad produce un descenso de masa muscular y produce un mayor aumento del tejido adiposo, de masa grasa. Claro, entonces tienen los dos problemas, el problema derivado del exceso de peso y del exceso de grasa y el problema derivado del descenso de la masa muscular. Entonces, claro, además les dices, haga usted ejercicio, ya, pero es que yo me encuentro muy cansado. No puedo. Entonces, yo lo que les diría es, primero, esto requiere una evaluación. Ahora mismo no tenemos claro cómo se diagnostican estas personas. Hay que hacer estudios de composición corporal. Estamos intentando algunas herramientas sencillas, como ya hablaba antes de medir la cintura. Puede ser medir la pantorrilla. Midiendo la pantorrilla podemos ver el músculo que tenemos en la pantorrilla, porque hay personas que tienen las piernas tan finitas que no tienen ni músculo. Eso es muy característico de las personas con enfermedades pulmonares, con COVID también. Muchas personas con obesidad que han tenido COVID se quedan con poca masa muscular. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el problema y no pensar que no tiene ninguna solución. A lo mejor es más difícil. También hay que asumirlo y hay que explicarle a la persona que su caso va a ser más difícil. Decirle, mire, a usted le puede costar el doble perder, pero va a tener el doble de beneficio. Yo le suelo decir, mire, cada kilo vale por 2. Cada kilo vale por 2, porque es así. Entonces, también hay que conocerse, hay que llegar a un acuerdo, cuando probablemente no se puede hacer mucho ejercicio, pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, desde el mantenimiento de la postura corporal, y la suma de pequeñas cosas es lo que nos va a ayudar a tener el éxito. En estas personas, hacer una dieta muy restrictiva, las famosas dietas mágicas, tiene un efecto tremendamente contraproducente, porque puede favorecer la pérdida de masa muscular. El efecto yo-yo es muy peligroso en estas personas. Entonces, aquí lo que yo sí recomendaría es ir por un terreno firme. Iremos despacio, pero por la vía. Lo que no podemos es ir de un lado a otro, una dieta rara, otra dieta rara, una cosa extraña. No, tenemos que ir por nuestro carril, como si fuéramos un tren, despacio, pero seguros, y por terreno firme. Porque si no podemos empeorar, podemos tener una mayor pérdida de masa muscular y que sea peor. Entonces, recordar el músculo constantemente. Hasta si yo estoy sentada así o estoy sentada más derecha, o si camino con una postura o camino con otra, o si intento no estar nunca más de 1 hora sentado. Yo a veces les digo a las personas, a las horas en punto se levanta, a las 5, a las 6, a las 7, pero que sean 5 minutos, porque esa suma de estos 5 minutos, no estar nunca más de 1 hora sentado, nunca, aunque estemos en casa. A las horas en punto yo me levanto, me doy un paseo por el pasillo y me vuelvo a sentar. Parece que no, pero mover más kilos, el cuerpo trabaja más. No despreciemos el trabajo que hace el cuerpo en esos 5 minutos. Ese sería mi consejo. Otra cosa muy importante, las personas que tienen estas formas graves de obesidad, es que en realidad tienen obesidad y tienen desnutrición a la vez. Entonces hay que hacer un estudio muy detallado, y yo como además me dedico a la nutrición, pues bueno, es parte de lo que hago, porque con frecuencia faltan vitaminas, falta magnesio, falta hierro, Entonces son personas que tienen exceso de peso y le faltan 20 cosas. Claro. Y mientras no tratemos lo que le falta, es imposible que pierdan peso. Yo hay veces que digo, ni le voy a pesar. Primero le voy a reponer todo lo que el cuerpo está necesitando. Y luego ya vamos viendo. Es curioso porque es verdad, te encuentras con estos enfermos que tú dices, todo, por una parte todos se lo achacan a la obesidad,
estás, y por otro lado te encuentras con que bueno, tienen un montón de enfermedades bueno, muchas de las cosas que le están pasando, pues tienes también que buscarle Claro, otra solución. pero fíjate que aparte de, como te digo, ver las causas que tienen de desnutrición y ajustar muy bien la dieta y no hacer Exactamente. ninguna tontería, si en general en la obesidad es muy importante dieta y ejercicio, yo aquí le cambiaría el orden y diría actividad física y dieta, al revés. Porque si no hace actividad física, adaptada a lo que cada uno puede hacer, 5 minutos, 10, 2 sentadillas agarrado a la mesa y a una silla, lo que sea. Pero si no se hace actividad física, no vamos a conseguir que la masa muscular mejore, que es en realidad lo que nos va a hacer encontrarnos mejores y más fuertes. Muy bien. Bueno, pues no sé cómo vamos de hora. ¿Podemos una última pregunta? Como queráis, yo creo que encantada. sí, que podemos Sí, una sí, última sí. pregunta. Pues siguiendo la misma línea, yo quería preguntar por... tenemos también aquí un tipo de paciente y es las personas que cogen muchísimo peso en los embarazos. Sí, Y nos eso es. encontramos a las personas con obesidad después de un embarazo. Sí, eso ¿Cómo? tiene mucho interés. Yo te daría de dos cosas. Primero, lo he dicho al principio un poquito, el embarazo es un momento muy, muy importante para la madre, para la criatura que tiene dentro y para toda la familia, porque los cambios que se hagan en la mujer embarazada van a beneficiar a todos. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando se deja de fumar, cuando se hacen otro tipo de cosas. O sea que es un momento en que hay una mayor receptividad a los cambios saludables. Entonces, ¿por qué se gana peso? Se gana peso porque el cuerpo está preparado para ganarlo. Tenemos que pensar en nosotros como especie. Y antes no teníamos un supermercado lleno de cosas, estábamos en la sabana. Entonces, en la sabana, ¿qué interesaba? Pues que se dejara descendencia. Entonces, la mujer que estaba embarazada, pues desde luego lo que podemos llamar eficiencia metabólica es máxima. O sea, vamos a tener una mayor tendencia a acumular grasa y eso es una parte de nuestra fisiología. Esto es así. Entonces, ¿por qué unas personas ganan más que otras? En primer lugar, porque hay veces que en el embarazo puede haber desde, bueno, pues momentos de que tengas tendencia al picoteo, que se identifiquen mal a lo mejor tienes sed y crees que tienes hambre, que eso es algo que no hemos hablado, otro día hablamos, uno tiene sed y abre la nevera, pero vamos a ver si a lo mejor lo que tengo es sed, no tengo hambre. Entonces, eso a veces pasa en el embarazo, que uno lo que tiene que tomar es agua y sin embargo picotea. Luego, cuando hay que hacer reposo, el cuerpo, bueno, pues no adapta la ingesta de la misma manera, porque todos los mecanismos que regulan el peso corporal son asimétricos. No se nos olvide esto. Si uno hace ejercicio, tiene más hambre. Si se hace un esguince, no tiene menos hambre. Son asimétricos. Y todavía más es así. O sea, pensar que va a ser de otra manera es engañarnos. Y es también engañar al paciente. Yo creo que hay que ser muy honrado, o por lo menos hasta donde sabemos. Entonces, en el embarazo, la mujer que tiene que hacer reposo tiene muchísimo más riesgo de ganar peso. Y luego, otro momento también muy interesante es que no todo el peso que se gana es grasa, sino que hay peso que es agua, hay peso al final del embarazo, que el niño está comprimiendo los vasos y pueden estar las piernas hinchadas. Entonces hay que ver el peso con el que se finaliza el embarazo. Y luego llega la lactancia. La lactancia es excelente. Se debe promover la lactancia. La lactancia es buena para la madre, buena para el niño, buena para todo. O sea, que la lactancia se debe promover y es buena para el peso. Pero, todo en la vida tiene un pero. La lactancia supone 700 y pico calorías al final cuando el niño está en el 6º mes y toma solamente leche materna. Entonces, cuando la lactancia se cesa de una manera brusca, pues esas calorías, ¿dónde van? Uno se ha acostumbrado a merendar, se ha acostumbrado a tomar algo a media mañana y tiene más hambre porque tiene que tenerla, tiene más hambre porque tiene que alimentar a un niño. Y un niño que va a duplicar su peso en 3 meses. Hay que pensar que un niño tarda 9 meses en pesar 3 kilos, ¿no? Y 3 en pesar 6. Eso es así. O sea, la lactancia supone unas demandas para la madre enormes. Es normal que tengas más hambre, pero cuando cesas la lactancia, ahí es cuando si tú tienes tendencia a ganar peso, tienes que hacer muchísimo esfuerzo, porque el cuerpo no lo va a hacer. El cuerpo lo que va a querer hacer es quedarse con los kilos que has ganado por si viene otro embarazo.
Y así estamos hechos los humanos, que somos unos animales más. Entonces, una especie más. Entonces, tenemos que saber lo que pasa. La lactancia es excelente, hay que hacer lactancia. Hay que regular lo que uno está comiendo, hacer actividad física, pasear con el niño, pero en el momento en que la lactancia cesa, especialmente si la cesamos bruscamente, porque por ejemplo nos incorporamos a trabajar, es el momento de cuidarnos mucho, porque vamos a seguir teniendo hambre. El cuerpo no va a regular a la baja, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y muchos de los kilos que se ganan en los embarazos se han ganado en este momento de he dejado la lactancia, para que lo tengamos en cuenta. No sé si conocíais esta información, pero espero que os haya resultado Siempre es muy interesante. útil. Interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy amable, encantada de haber estado este rato tan agradable. Tanta información que nos es súper útil. Como además esto lo dejamos grabado, pues ya llega a muchísima más gente, que es lo que pretendemos con esto. Muy bien, perfecto. Que llegue a mucha gente y que estemos cada vez más informados, que es la manera de poder llegar a, muy bien, a muchos más personas. Pues nada. Muy bien, muchísimas gracias. Me he encontrado en mi casa y a vuestra disposición para lo que necesitéis. La idea, igualmente. Muchas gracias. Aquí estamos para todo lo que necesitéis, aquí nos tenéis.